Estamos de regreso en esta transmisión en conjunto con los medios públicos. Hay que decir que está SPR Informa, Canal 14, MX Plus, Sistema Mexiquense, Radio Educación, IMER. Así que los saludamos con mucho gusto a toda nuestra audiencia. Y aquí en el estudio me complace muchísimo en saludar para poder hablar de estos temas, de estos dos temas que se van a tratar en el debate, a mi querida Leticia Calderón Chilis. ¿Cómo estás, querida Leticia? Qué gusto verte. Bien contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Y también está con nosotros Teresa Rodríguez de la Vega. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida, gracias por estar. No, a ustedes por la invitación, muy contenta de estar acá. Gracias por su tiempo, por acompañarnos para hablar con las audiencias de los medios públicos a propósito de este tercer debate chilango. Nos quedamos antes del corte pendientes de ver las características específicas de las tres candidaturas a la jefatura de gobierno. Vamos a ver qué es lo que proponen en materia de desarrollo urbano y vivienda y regresando lo comentamos por acá. Vamos a ver primero las propuestas de Clara Brugada, la candidata de Morena, PT y Partido Verde. Ella específicamente en esta materia propone robustecer la norma 26 para promover la construcción de vivienda barata, aumentar progresivamente el presupuesto que se destina desde el gobierno de la Ciudad de México para vivienda y también instrumentos para desarrollos inmobiliarios a fin de evitar la corrupción inmobiliaria. Vamos ahora con el candidato del PRI, del PAN y del PRD, Santiago Taboada, quien propone una ley de ordenamiento territorial y dotar de facultades al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. También propone la elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano. Y esta última propuesta me parece también muy interesante, porque lo que plantea es desaparecer el Instituto de Verificación Administrativa. El candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, propone construir 40,000 viviendas nuevas al año y erradicar la especulación inmobiliaria. También propone que el gobierno será aval solidario para renta o compra de inmuebles para vivienda. Salomón Chertorivsky también propone fortalecer al INVI con 9,000 millones de pesos al año. ¿Cómo ven estas propuestas en materia de desarrollo urbano y vivienda, ya en lo específico de las candidaturas? ¿Quién quiere? Teresa, Leticia, Jonathan. No, pues empezamos con Adelante. Teresa. Pues yo creo que en el tema vivienda, en teoría, debería verse muy clara la diferencia hoy en el debate de los modelos de ciudad que están pensando, ¿no? Y más allá de lo que se está diciendo, aunque creo que las propuestas son suficientemente transparentes en términos de las dos grandes propuestas contrapuestas, ¿no? Además de Salomón Chertorivsky, que en este tema también tiene cosas interesantes, como por ejemplo la enunciación explícita de que hay que erradicar la especulación inmobiliaria, ¿no? Y la participación del gobierno en los esquemas de renta y adquisición, pero bueno, pensando en quienes están verdaderamente disputando la elección, parecería que el contraste ahí es más nítido que en cualquier otro lugar, ¿no? Un modelo que más allá de las propuestas ha demostrado que está basado en la expulsión de muchas capas de población de centros económicos hacia la periferia, ¿no? Y en la extracción de recursos de la periferia como el agua para estos centros de desarrollo inmobiliario, ¿no? Que es lo que en términos reales ha sido Santiago Taboada en la gestión al frente de la Benito Juárez, ¿no? Y un modelo que más bien está intentando redignificar los espacios de vivienda en las periferias, como ya lleva varios años Clara Brugada haciendo en Iztapalapa, ¿no? Creo que más allá de las acusaciones y los ataques, que también con el cártel inmobiliario de por medio le da mucha materia a Clara Brugada hoy para deslindar su estilo de gobernar del de Taboada, sí es un tema en el que está muy claramente marcado los dos estilos y los dos modelos de desarrollo urbano que se están pensando para la ciudad, ¿no? Yo agregaría algo que vamos a ver cómo se introduce en el debate, pero es el tema de la cooperación con otros gobiernos, porque al final de cuentas la Ciudad de México no es un ente aislado y justamente la capacidad que se pueda tener para coordinarse con estados, sobre todo en el Estado de México, porque gran parte de la población, como también lo decían ustedes al inicio, pues es personas que han sido desplazadas finalmente de la propia ciudad y que recorren muchísimo, no solamente en kilómetros, sobre todo en tiempo de sus propias vidas, y esto es un modelo que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo. Creo que lo que demuestra el caso de la Benito Juárez, en el caso de que aquí podemos ver cómo han gobernado, es que el tipo de gobierno en términos de la vivienda, pues obviamente lo que privilegió fue la especulación. Tenemos muchos edificios, ahí lo voy a cernir a la Benito Juárez,
vacíos en la Benito Juárez, o sea, grandes edificios, monumentos al cemento que están o vacíos o semivacíos, o que nada más se usa el cafecito de abajo, ¿no? Entonces, esto te habla de un nivel de especulación que obviamente se liga con otros temas de alta peligrosidad en términos de una corrupción que no sabemos realmente a dónde está. Esto no es que solo ocurre en la Benito Juárez, ojo con eso, pero hoy digamos, pelean por el poder dos representantes de dos modelos, como bien decía Teresa, muy claros en este tema. Entonces yo sí creo que eso, junto con datos que son así sueltitos, que son súper importantes. La edad promedio de la Ciudad de México es de 34 años. Es una ciudad de personas que están justo en el momento, digo, como promedio, ¿no? De mayor, digamos, necesidad de invertir, de desarrollarse, no solamente de reproducirse, sino de producir. Entonces es justo un grupo que tiene que recibir un apoyo monumental en este campo para justamente hacer ciudad. Y no solo, hace rato ustedes lo decían, no solo es el problema del salario, es el tipo de seguridad que puede tener un empleo fijo, porque puedes tener el salario, pero si a los 3 meses ya no lo tienes, no hay capacidad de entrar a este tipo de programas para un programa de vivienda que tiene que contemplar eso. Entonces vamos a escuchar eso, no sé si eso, pero vamos a estar atentos a ver qué dicen al respecto los candidatos. Ahorita que leíamos las propuestas de las candidaturas a la jefatura de gobierno, yo hacía énfasis en una que ha enunciado el candidato Santiago Taboada en 3 ocasiones. La ha enunciado con desarrolladores inmobiliarios, con personas que tienen comercio en la vía pública y también con transportistas y taxistas. Y es esta de desaparecer al INVEA. Si usted en casa se pregunta qué es lo que hace el INVEA, pues el INVEA es el encargado de verificar que comercios, inmuebles y vehículos cumplan con las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y todo lo necesario para que se regule su funcionamiento, su buen funcionamiento. Ahí lo tiene usted en imagen, circulares y disposiciones jurídicas y administrativas que regulan su buen funcionamiento. Esa es la tarea hoy del INVEA. Eso es lo que propone el candidato Santiago Taboada. Y bueno, me gustaría retomar nada más un comentario que decía ahorita usted, doctora, y es que este es un momento político muy importante, es el tercer debate entre las candidaturas a la jefatura de gobierno, es un momento, me parece, definitorio, y pues creo que es un buen momento también para hacer una especie de corte de caja de cómo se ha vivido la campaña, cómo ha estado el ambiente mediático, cómo han visto las posturas de los 3 proyectos de ciudad que están en disputa. ¿Cómo lo han visto? Bueno, tomo la palabra. Yo creo que hemos visto un nivel de agresividad que fue aumentando, ¿no? Y también actores no planeados en la disputa, como en su caso el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿no? Que entró a la pugna al hacer esta prohibición explícita en su momento de mencionar por parte de algunos de los actores políticos principales de este debate al cartel inmobiliario, cuando es un tema sobre la mesa de cualquier chilango, ¿no? Cualquiera que vive en la Ciudad de México sabe o ha oído o tiene idea del tema del problema que ha representado la expansión de edificios, de casas y todo, con problemas ligados a el tema del agua, que claramente hay menos agua y tenemos menos agua en la medida en que todo el mundo ve un edificio junto a su casa, ¿no? Entonces, este tema yo creo que se fue increciendo. Lo que vimos en el pasado debate fue de un nivel como muy confrontativo, muy duro de parte del candidato del PRIAN. Y creo que, Chertovisky en ese sentido como que fue mucho más alivianado, no fue agresivo, y me parece que hay un intento, y ahí es donde vamos a estar muy atentos también, de subirle el tono incluso al día de hoy al debate. ¿Por qué? Y seguramente lo van a comentar, nada más lo dejo en la mesa, porque hoy que se va a hablar de seguridad, casualmente se habla de un atentado en la Ciudad de México, que debe haber muchos, yo ni lo dudo, pero cuando ocurre un atentado, lo primero que una víctima hace es irse a una fiscalía y, por cierto, hay un estrés postraumático que te impide o te implica inmediatamente una autoprotección incluso por tu contexto familiar. Entonces, cuando tú ves tal nivel de exhibición, ya apunta, desde mi punto de vista, a que esto va a estar en el debate, se los apuesto. Sí, sin duda. Pasó con lo del agua, ¿no? O sea, en el agua pasa toda esta parte de la contaminación y luego es lo que se aborda en el tema del segundo debate. Es que uno no quiere ser mal pensada, pero de verdad, o sea, parece un guión trazado bastante poco verosímil, ¿no? El tema en el debate es el agua y aparece el agua contaminada.
el tema del debate seguridad y aparece este atentado, ante lo cual me parece que la responsabilidad es de la Fiscalía. La Fiscalía debería tener todos los motores puestos en que se deslinden responsabilidades de estas dos grandes narrativas que se han instalado casualmente poco antes de esas temáticas en el debate, porque me parece que configuran un clima electoral bastante enrarecido, que data en esta especie de corte de caja de la que hablabas, Braulio, de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. La Ciudad de México hoy en día es la apuesta de la oposición. Todas las baterías de la oposición están puestas en el debate de hoy, no en el tercer debate presidencial, ¿no? La candidatura de Xóchitl Gálvez, desde mi punto de vista, ya está puesta al servicio de la candidatura de Santiago Taboada, y creo que hay que esperar en ese sentido que hoy en el debate se vea la desesperación que se nota en los últimos días, ¿no? Sí. Creo que tenemos que esperar un aumento de la agresividad, del tono de voz de Santiago Taboada, la cajita de sorpresas verdaderamente adelante el estilo en el que va a llegar a debatir, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con un mix entre desesperación y la conciencia de que la Ciudad de México hoy en día es la posibilidad de la oposición de revertir un poquito la debacle electoral que se les antoja ya muy posible para el 2 de junio. Yo sí quisiera poner el énfasis en la seguridad, en el corte caja de seguridad. ¿Cómo has visto estos últimos años en cuestión de seguridad? Porque ahora resulta que esa narrativa muchas veces está queriendo ser opacada de que o no se están midiendo bien, o no se están contando bien los homicidios, o no se está haciendo una investigación plena para decir que se ha bajado tanto. Ya veíamos las cifras al inicio, Braulio, y todas las comparativas, no solo de la cuestión de percepción, sino de las cifras, literal, cómo ha bajado en mucho sentido en todo lo que tiene que ver con delitos. ¿Cómo has visto el corte caja en cuestión de seguridad en los últimos años? Sí, mira, siguiendo los datos, porque obviamente es a lo que uno tiene acceso, y otra tiene que ver con la percepción, porque en el día a día pues uno puede oír o tener una intuición de lo que puede ser más peligroso, menos peligroso, y así aprendemos a vivir en general, ¿no? en el país. Y creo que eso es un punto interesante en términos de la Ciudad de México, que efectivamente la percepción de seguridad pues es algo que está en el día a día, aún con momentos difíciles, porque además, casualmente, yo que vivo en la Benito Juárez, cuando ha pasado algo, me ha pasado en esa entidad. Entonces, digamos, eso es lo interesante de este contraste, pero yo creo que habría que ponerlo en un contexto más amplio, que no solo es el dato duro criminal, o de cuántos han bajado, subido, sino también del uso incluso recreativo de la ciudad. O sea, cuando tú tienes, si no, hasta 20,000 personas, yo no sé cómo contabilizan ahí esto, pero saliendo los domingos a tomar la ciudad en bicicleta, los conciertos en la ciudad, o sea, estos actos masivos que en sí mismo tienen una necesidad de infraestructura, de conexión de las autoridades, eso te habla de una percepción. Entonces, lo pongo como ejemplo también para poderlo contrastar, porque si no nos quedamos solamente en este dato duro que evidentemente la Fiscalía maneja, y que también eso es una cuestión que creo que se nos permitió ver esta vez. El funcionamiento, como no ha ocurrido en ninguna otra fiscalía del país, y es un dato que ojalá que Clara lo enfatice mucho, la necesidad de una reforma donde la cooperación, otra vez la palabra favorita del día de hoy es cooperación. ¿Por qué? Porque si las fiscalías de este país no se conectan, no colaboran, no hay forma de entrarle a la criminalidad que puede ocurrir en la fronterita del otro estado. Y eso es lo que sí vimos en la Ciudad de México, una fiscalía que de repente abrió y nos empezó a informar. Ahora nos empezamos a enterar de cosas que no sabíamos antes, y como que nos hizo partícipes y nos dio la condición de ciudadanos. Ahí Taboada está proponiendo una fiscalía que funcione. Bueno. ¿Funcione para qué? Exactamente. Y a mí me gustaría nada más apuntar que en materia de seguridad y de este presunto atentado que ocurrió hace unas horas aquí en la Ciudad de México en contra de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por el PRI, el PAN y el PRD, Alessandra Rojo de la Vega, me parece que es condenable que haya un atentado contra cualquier persona, contra cualquier candidato o candidata, sin importar de qué partido sea, pero así como se exige que la Fiscalía y que las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, de la investigación y de todo, den con quiénes son las o los responsables de este atentado, también valdría la pena señalar si hay alguna especie de uso político de este y de otros temas que me parece que sí hemos visto a lo largo de esta campaña. Doctora Teresa, ¿has visto otros momentos en los que se les dé un uso político a causas legítimas, a temas sensibles para la ciudadanía en esta campaña?
Creo que la actuación de Xóchitl Gálvez en el primer debate fue la muestra de qué iba a ser la política de la oposición respecto a la tragedia de las víctimas, ¿no? Una utilización constante de víctimas. No sé si lo recuerden, pero llegó acompañada de una víctima del metro, una víctima del Ripsamen, una víctima de la tragedia de la desaparición en el país. En el inicio de su campaña, con una madre buscadora caminando, ¿no? Y creo que fue una de las hipótesis que han intentado, creo que es una de tantas hipótesis fallidas que han intentado en la campaña, porque en el propio proceso organizativo de las víctimas, que es de las más legítimas cosas que tenemos en el ámbito y en la escena de la política nacional, ha habido deslindes y ha habido un no en nuestro nombre, desde la independencia política y de la crítica constante de las víctimas de muchas causas legítimas a distintos colores en el gobierno, se ha dicho no en mi nombre, no me utilicen. Entonces, creo que lo seguirán haciendo porque la ética no es lo que ha caracterizado la actuación política de la oposición en el presente proceso electoral, pero creo que les ha salido muy mal, entonces lo van a atenuar, ¿no? Y creo que ahora van por la espectacularidad. El agua contaminada es espectacular, un atentado es espectacular, uno no quiere ser mal pensada, pero la actuación ética de la oposición en estas elecciones pues da mucho que pensar al respecto, ¿no? Ahorita que mencionaban el tema de Xóchitl Gálvez y también de la contienda a nivel federal, hay una percepción entre la ciudadanía, me parece, y ustedes díganme si no es así, que en la Ciudad de México sí hay 3 propuestas de ciudad que representan muy consolidadamente lo que representan también las propuestas de las 3 fuerzas políticas a nivel federal. Pero aquí en la ciudad me parece que la disputa es más representativa de lo que representa la coalición del PRI, del PAN y del PRD en Santiago Taboada y lo que representa la coalición de Morena, PT y Partido Verde en Clara Brugada. No, bueno, también lo que representa el proyecto de nación y de ciudad de Movimiento Ciudadano con Salomón Chertorivsky. Sin embargo, hay que decirlo también, Salomón Chertorivsky no ha gobernado una alcaldía, como sí lo han hecho Santiago Taboada y Clara Brugada, y también es un partido joven que está pues realmente consolidando su proyecto de nación. ¿Ustedes cómo ven esta disputa entre las visiones de país y de ciudad en estos últimos días de la campaña? Mira, yo una de las cuestiones es que, como bien lo dices, a diferencia de otros estados donde la disputa puede ser más de grupos de poder, evidentemente en la Ciudad de México pasa lo mismo, pero hay también proyectos y conceptualizaciones de lo que debería de ser no solo la ciudad, sino incluso el proyecto nacional. Y en ese sentido, la idea de lo público como un derecho, la idea de la ciudadanía como un ejercicio, me parece que es muy claro como propuesta que lo tiene Clara Brugada. La privatización, incluso se mencionó en el debate pasado, que el agua necesitaba tener inversión privada, que evidentemente puede haber ahí una disputa, pero la manera como la ha planteado durante muchos años ya en el poder el PRIAN, digamos, en su momento, pues fue la insolente privatización de bienes públicos. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de los aliados más cercanos de la Benito Juárez, que sería el modelo que tendríamos para poder ver cómo gobiernan, pues es Querétaro. Y en Querétaro se privatizó el agua y hoy están sufriendo los habitantes de esa ciudad con este tema. Entonces, lo que yo veo es que claramente estamos frente al espacio público como un derecho y la privatización de ese espacio público. Y eso también lo hemos visto, y lo digo ahí sí nuevamente como habitante de la Benito Juárez, pues que los espacios tipo los parques o tipo de los acceso a deportivos, a las canchas de básquet, tienen un costo. Y un costo que a veces parece que es simbólico, pero ese costo, aunque sea en un peso de ayuda, ¿no? Me acordé de este modelo también de forma de extraerle a los ciudadanos un recurso que de por sí se paga a través de los impuestos. Entonces, claro, la evidencia de esos 2 modelos en esta ciudad es muy visible para cualquiera. Doctora Teresa, ¿tú cómo sintetizarías estas 2 visiones de país y de ciudad en disputa? Lo voy a poner con un ejemplo que a mí me parece muy transparente. En la alcaldía Coyoacán, que es la alcaldía donde yo vivo, se rehabilitó después de mucho tiempo de abandono un pequeño jardín, que es el Jardín Allende, que está exactamente enfrente de la entrada principal del mercado de Coyoacán, y se rehabilitó y quedó muy bonito, la verdad. Debió haber implicado una importante erogación por parte de la alcaldía. Apenas se terminó de rehabilitar ese espacio público, alrededor del mismo se construyó una pizzería super nice, una taquería gourmet, y enfrente acaban de inaugurar un edificio de lo que era una vieja vecindad en Coyoacán, todavía poblada por gente de hacía mucho tiempo, y pusieron un bonito muy edificio pintado de verde muy lindo, se vende en departamentos. Entonces llamamos así por curiosidad,
26 metros cuadrados, 3 millones de pesos. Eso es el desarrollo del PRIAN-RD en la Ciudad de México, ¿no? Inversión pública que rehabilita espacios, pero la rehabilita para pensar en el desarrollo inmobiliario, no en la vivienda, porque desarrollo inmobiliario y vivienda y derecho a la vivienda no son lo mismo, ¿no? Me parece que el proyecto de Santiago Taboada está centrado, como lo hemos visto en sus gestiones, más allá del tema de la corrupción, en el desarrollo inmobiliario, no en una política de dignificación y acceso democrático a la vivienda. Y del otro lado, pienso en otro esquema de rehabilitación, ¿no? Clara Brugada vio el baldío de alrededor del reclusorio norte y lo rehabilitó. Y en lugar de 26 metros cuadrados a 3 millones de pesos, tenemos hoy en la Utopía Iztapalapa 60,000 metros cuadrados en donde la población tiene acceso gratuito a distintos esquemas de vida comunitaria y bienestar. Me parece que no hay ningún otro lugar en el país donde claramente se estén enfrentando dos modelos de lo que se puede hacer desde el gobierno y desde el Estado para intervenir en un escenario y en un futuro mejor para las mayorías. En materia de seguridad, yo sí quisiera que también habláramos de esos digamos, comparativos entre lo que no solo a nivel nacional, sino en la Ciudad de México. Hay una declaración que me parece interesante que se da a nivel nacional, que es uno de las personas que acompaña a Xóchitl Gálvez, que además es candidato al Senado, Francisco Ramírez Acuña, ustedes lo recordarán porque es exsecretario de Gobernación. Claro, claro. Y decía, se acabaron los abrazos y sí habrá balazos si ellos no respetan a los ciudadanos de todo el país. Es decir, de nuevo la mano dura, de nuevo toda esta parte de las balas. Y en contraste, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, las utopías. ¿Qué tanto estos de las utopías, qué tanto estos espacios sociales de encuentro, de rearmar el tejido social, son importantísimos para rehacer este tejido social y para también bajar los índices de la violencia? ¿Juegan un papel importante o son secundarios? Porque en el proyecto de Taboada no hay algo significativo como las utopías, ¿no? Clara está proponiendo 100 nuevas utopías, ¿no? Del otro lado no hay algo que justamente vaya hacia ese tema. ¿Cómo lo ves, doctora? Del otro lado, la metáfora es muy sugerente, ¿no? Es blindemos la Ciudad de México, blindar lo que uno hace con una camionetota cuando se quiere proteger de la desigualdad que circunda su propio bienestar y su propio privilegio, ¿no? Y creo que lo dice todo en la metáfora. Creo que en el tema de seguridad es donde, paradójicamente, también la así llamada 4T nos ha quedado de ver en términos de priorizar decididamente una estrategia de prevención de la inseguridad a través del desarrollo social. Creo que el esquema implementado por Clara Brugada en las utopías apunta a eso. No solo hay que tenerlo como un tema de bienestar, sino un tema también de seguridad en el antes del suceso delictivo. En el antes está el bienestar, ¿no? Hay que apuntalar a que la delincuencia organizada no encuentre jóvenes necesitados de incorporarse a sus filas, ¿no? Del otro lado vemos qué hacer en el después y en el durante, y la estrategia ahí siempre es securitista, ¿no? En el durante, también en la propuesta de Clara Brugada, videovigilancia al máximo o policía por todos lados, ya sea solo como escenografía o como la presencia policíaca cotidiana en la vida pública. Y en el después, la estrategia que aparece muy claramente en Chertorivsky, también lo dijo en su momento Maynes, de la estrategia carcelaria, ¿no? Entonces, pues en el antes está el bienestar como prevención, en el durante el securitismo como despliegue de la policía en la vida cotidiana de las personas como estrategia de seguridad, y en el después, en lugar de combatir la impunidad, que es una de las mayores garantías de que la inseguridad perdure, pues cárceles, cárceles y más cárceles, ¿no? Entonces creo que ahí también se ven los claroscuros de la propuesta también de Morena, pero sí también hay una grandísima distancia en las propuestas de gobierno entre una propuesta securitista y una propuesta que apuesta al desarrollo y al bienestar social. No, un ejemplo que, como decía Teresa hace rato, en Parque Hundido, unos jóvenes, bueno, alguien dice que están haciendo algo por ahí, yo los vi, jovencitos, llegan 5 de estas camionetas de blindar BJ. Entonces, un poco toda la escenografía, como bien tú lo mencionas, es impresionante, porque de repente los vecinos así voltean, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Salen los jóvenes y bueno, obviamente a los 3 minutos los tienen que bajar porque simplemente, no sé, estarían jugando, no tengo la menor idea, aunque me acerqué a ver, Pero, ¿cuál es el punto aquí? Todo el manejo que tiene que ver con un mensaje.
la seguridad pensada como algo donde tu protección individual es lo que cuenta, cuando es el colectivo lo que también tiene que atenderse. Y la otra idea con la que yo he estado en contra todo este tiempo, desde hace, ¿no? Es la idea de amurallar. Nuevamente, vivimos en una ciudad, no vivimos en una alcaldía y nadie vive así, todos nos trasladamos a muchas partes de nuestra ciudad, cuando no es que incluso a la gran Ciudad de México, ¿no? Salimos a la periferia. Entonces, esta idea de que puedes generar una burbuja y como que si de ahí no te vas a mover, pues no solamente es falsa, sino que al final de cuentas engaña a la gente. Entonces, la idea de cooperar y que eso es parte del problema que hubo ahora en el gobierno actual, porque una alcaldía como la Benito Juárez se queda aparentemente aislada con el beneficio de la seguridad pública que sí se le da de parte del gobierno de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo juegan con la idea de que esa seguridad la dan ellos con su blindar BJ. Entonces yo creo que hay una cuestión que es engañosa, personalmente lo he vivido y por tanto lo digo y me consta, y en ese sentido sí creo que provoca mostrar los modelos de manera también muy clara. Y en eso, no privatices la idea de la seguridad, sino ponla al servicio de la comunidad, ¿no? Y aprovecho para decirlo, la desigualdad misma que se vive en el caso de la Benito Juárez como modelo que proponen de gobierno, pues es evidente. Tú vas a una colonia, San José Insurgentes, linda, bonita, preciosa, la verdad, muy padre. Vete a otras colonias y tú dices, ¿por qué no está igual? Porque se privilegia también cierto tipo de mercado electoral y eso pues también es una cuestión que habla también de corrupción, ¿no? Y de los proyectos. Y de los proyectos, pero ni siquiera beneficias, ni siquiera te podría yo decir que todas las personas que vivimos en la Benito Juárez tenemos el mismo acceso a los bienes que tendría que estar al servicio de la comunidad porque el recurso está. Y ni me extiendo, porque también el tema del presupuesto participativo, que por cierto está a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México y que tendríamos que meterle ojo a ese tema, es interesante, porque la alcaldía Benito Juárez, y no digo que no ocurra otra parte, pero el modelo que nos presentan como el que podría ser la Ciudad de México es la Benito Juárez, bueno, pues hablemos de ese. Lo que hemos visto es proyectos que se han apropiado donde al final de cuentas se dice que es el presupuesto de la alcaldía, cuando en realidad es un proyecto que alguna parte de la ciudadanía ganó, ¿no? Entonces hay que tener ojo también con eso. Sobre este tema del presupuesto participativo también hay que decir, nos queda un poco más de 3 minutos, pero también hay que decir que el presupuesto participativo ha sido utilizado también en la alcaldía Benito Juárez para pues adquirir y balizar patrullas y que se sumen a este programa de blindar BJ. Un proyecto como el del presupuesto participativo, que el objetivo es que las colonias, las y los vecinos se reúnan y con base en las necesidades de su entorno más inmediato propongan un tema al que se va a destinar ese presupuesto. Se ha destinado también en más de 100 casos, me parece, hacia la alcaldía Benito Juárez para balizaje de estas patrullas. Y antes de que nos vayamos, me gustaría nada más en un minutito, si me lo puedan decir, lo que se plantea en materia del delito es que la mejor estrategia es la prevención. Vemos que también hay visiones distintas de qué se entiende como prevención. Por un lado, la atención a las causas, por otro lado, la vigilancia, los rondines y el securitismo, y en el tercer lado, la inteligencia. ¿Hacia dónde consideran que habría que avanzar? Yo, por supuesto, considero que hay que avanzar hacia todos los mecanismos de prevención enfocados al desarrollo, porque creo que aunque nos tardemos más, hay que tener la vocación social de resolver el problema de raíz. Y sin embargo, creo que hay algunos mecanismos para contrarrestar el grado de descomposición en el que ya estamos que son súper necesarios. El problema de mecanismos como la videovigilancia, la inteligencia, la tecnología en general, es que estamos en un país en el que históricamente eso ha desviado su utilización también hacia tareas de vigilancia política, ¿no? Entonces creo que deberíamos ser como muy claros en términos de que debemos estar escépticos ante un despliegue no vigilado ciudadanamente de mecanismos de inteligencia que sobrevigilen a la ciudadanía, cuando en realidad, como muchos expertos lo dicen, en temas de delincuencia organizada, lo que hay que rastrear es el dinero. Sí, y rastreando el dinero vas a llegar.
Doctora, Y en la un otra, minutito. en un segundo te lo digo, senderos seguros, que a mí me gusta la idea, es una propuesta que vi apenas en Iztapalapa y me parece que es apropiado en el sentido de que tenemos que generar espacios donde sin ningún peligro pueda caminar cualquier hijo o hija de cualquiera. Y en ese sentido, pues obviamente, si alguien se siente seguro, la comunidad se siente segura. A mí me pareció que es, digo, para aprovechar la parte de la tecnología también vinculada con el ejercicio y el uso de la ciudad. Oigan, pues agradecerles mucho por su tiempo, por acompañarnos en esta previa al tercer debate chilango. Antes de enlazarnos ya a las imágenes en MBS, me gustaría preguntarles, doctoras, ¿cómo sintetizarían de 1 a 5 palabras cómo se ha llevado a cabo esta campaña? Pueden ser más de 5, nada más era para que fuera breve. Guerra sucia y fake campaña contra esfuerzo de identidad política de izquierda. Okay. No podía ser menos, esta es la gran Ciudad de México y se está disputando el modelo que queremos de país. Jonathan. Sí, pues la realidad es eso, ¿no? Fake, muchísima guerra sucia y muchísimos elementos que nos hacen pensar mal, como lo decía la doctora, con respecto a justamente temas que se van a ver en los debates y que suceden días antes para ponerle el sazón o para ponerle ahí un punto a favor del candidato de la derecha, ¿no? Vámonos a enlazarnos ya a la señal del tercer debate chilango, pero quédese con nosotros, tendremos la post de terminando el debate. Quédese, se va a poner bueno.